elambito.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos en el ámbito, nuestras plataformas digitales, dispuestas ya aquí, justamente para ustedes, porque hoy tenemos material, tenemos tema para plantear, para, por supuesto, compartir con todos ustedes y tiene que ver justamente con situaciones que hay en el mundo del junior y que hay que hacer análisis de cada uno de ellos. Los invitamos, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, que activen la campanita de notificaciones, que por supuesto compartan esta transmisión en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, les dé like si les gusta lo que proyectamos permanentemente aquí en el ámbito y por supuesto sus mensajes que siempre son importantes, positivos o negativos en este caso, pero sus mensajes son importantes para poder leerlos ahí en la cajita de comentarios. Un tema que tiene que ver con el conjunto del Junior de Barranquilla y es un tema que está en la mesa, que es de discusión a raíz de esta situación de la ventana o el mercado de fichajes, que es los jugadores que están en el Junior, que van a llegar al Junior de Barranquilla, de las decisiones que ha tomado el profesor Hernán Darío Gómez, el cuerpo técnico, y donde yo escucho a parte de la gente, los medios de comunicación también, compañeros de los medios de comunicación, hablar de la famosa rosca paisa del profesor Hernán Darío Bolillo Gómez y su cuerpo técnico. Y me empiezan a saltar las preguntas, en este caso, rosca paisa. Y entonces yo empiezo a buscar y he preparado este material para todos ustedes en esta casa periodística del ámbito con todo nuestro equipo técnico y humano de producción, porque es que nos llama la atención eso de la rosca paisa. Yo pudiera mirar los datos de nacimiento y el tiempo que han estado en la ciudad de Medellín o en el departamento de Antioquia, los jugadores que se dicen que son de la rosca paisa. Para empezar, si yo hago un conteo de los jugadores que están en la plantilla del Junior, de los que estuvieron en el semestre anterior y los que han llegado, encuentro cosas distintas y no una rosca paisa como se está diciendo. ¿Hay rosca paisa o no hay rosca paisa? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí justamente? Eso es lo que vamos a compartir con todos ustedes. Y entramos en materia. El primer jugador que siempre se menciona de la rosca paisa, Didier Moreno. Pues hay que decir que Didier Moreno no nació en territorio antioqueño. Didier Moreno nació en Pizarro, Chocó. Que haya sido criado deportivamente en Independiente Medellín es una cosa distinta. Pero Didier Moreno nació justamente en Pizarro, departamento del Chocó. Y hay que decir que Didier Moreno ha tenido dos etapas en la ciudad de Medellín con el conjunto poderoso. Una primera, antes de irse al fútbol internacional, y la segunda fue en 2019, 2018, 2019, cuando ya toma la decisión finalmente después de pasar por Independiente Medellín de llegar al Junior de Barranquilla en 2020. Porque Didier Moreno llegó en 2020 al Junior de Barranquilla. O sea, tiene ya 3 años en tránsito con el conjunto Tiburón. Así que Didier Moreno, si bien tiene ligas con el fútbol antioqueño, hay que decir que tiene 3 años aquí en la ciudad de Barranquilla, que duró, si sumamos los 2 años, las fracciones de años que estuvo, 4 en la ciudad de Medellín, pero él nació en Pizarro, Chocó. Y lo que hay que tener también en cuenta del caso de Didier Moreno es que cuando él llegó a Barranquilla, el técnico era Julio Comesaña en 2020 y no el profesor Hernán Darío Gómez. Ese es un punto a tener en cuenta. Pero sigo ahondando en el tema de los nombres que se mencionan de la rosca paisa. Si ya yo llevo un primer nombre de los nacidos en Medellín o en el departamento de Antioquia, encuentro estos datos. Freddy Inestrosa nació en la ciudad de Medellín, pero Freddy Inestrosa, futbolísticamente en lo profesional, como el caso de Didier Moreno, que duró 4 años, lo de Freddy Inestrosa apenas en Medellín, en su ciclo como jugador profesional, fueron 2 años. Y después se vino a Junior de Barranquilla.
por allá por la temporada 2019-2020. Freddy Nestroza, justamente. Freddy Nestroza, justamente, llegó entre 2019 y 2020, ese periodo después del subcampeonato y todo lo demás. Hay que tener en cuenta esa cosa. El detalle es que para esos tiempos el técnico era Julio Comesaña, Freddy Nestroza. Aunque nació en Medellín, vuelvo, insisto, tenía 2 años con las Águilas Doradas, o duró 2 años en ese proyecto con Águilas Doradas en la ciudad de Medellín. Uno que sí es de la casa natural, que nació, se crió, comenzó en Envigado, después comenzó su crecimiento futbolístico en Atlético Nacional, en Independiente Medellín. Hoy lo tenemos y muchos lo aplauden, lo idolatran y saben de su calidad futbolística, que es indiscutible, de todo lo que puede hacer con la magia en el terreno de juego. Juan Fernando Quintero. Pero si uno revisa lo de Juan Fernando Quintero apenas llegó a comienzos de este año. Es más, ya cuando la competencia, ¿verdad?, estaba para iniciar o ya estaba iniciada. Y el técnico no era el profesor Hernán Darío Gómez. El técnico era el profesor Arturo Reyes. Entonces, eso para tener en cuenta también. ¿De qué es lo que nos estamos refiriendo? Porque cuando a mí me hablan de un batallón de antioqueños o de paisas o de medellinenses, yo pienso que son 10, 12, 15 jugadores. Y no, aquí lo que encuentro son cosas distintas. Que hay jugadores de la región antioqueña, de la zona paisa como se le conoce, aunque este detalle hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo reviso, la lista no pasa más de 6 jugadores. ¿Y cuántos de ellos son titulares? Eso también lo vamos a analizar. Sigo con el detalle. Encuentro otro nacido en el departamento de Antioquia que se llama Jefferson Martínez, el arquero hoy titular del Junior de Barranquilla. Él duró 2 años en categorías juveniles de Envigado. De resto, su carrera, a pesar de que él estuvo en Envigado como profesional y juvenil, el resto de su carrera la ha hecho afuera. Millonarios, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y ahora Junior de Barranquilla. Sí, una cosa es nacer, otra cosa es estar todo el tiempo futbolísticamente, pero otra cosa es lo que yo quiero compartir con ustedes, es cuánto tiempo lo ha tenido el profesor Hernán Darío Gómez. De aquí de esta lista, sin ser antioqueño, Didier Moreno. Siendo antioqueño, el jugador Juan Fernando Quintero. Pero en el caso de Freddy Nestroza y de Jefferson Martínez, el profesor Hernán Darío Gómez los conoce porque son de esa zona, más no porque los haya dirigido anteriormente en un equipo distinto al Junior de Barranquilla. Ojo con ese detalle. Encuentro también a Pablo Rojas, de los primeros que firmó para este semestre como incorporación en la Liga y la Copa Colombia Di Mayor. Pablo Rojas, si bien nació en Apartadó, Antioquia, su carrera tiene raíces futbolísticas en otras ciudades. Pablo Rojas comenzó futbolísticamente como profesional aquí en el 2015 en la Universidad Autónoma. Y yo les puedo dar testimonio de eso porque para esos tiempos, estando en Toda la Radio, cubría a la Universidad Autónoma. Comenzando en estas lides periodísticas, mis trabajos los hacía primero con la Universidad Autónoma, hasta su desaparición. Pero Pablo Rojas comenzó aquí en la Universidad Autónoma con Giovanni Hernández y también trabajando con el profesor Calixto Chiquillo. Después se fue para Independiente Santa Fe, para Atlético Bucaramanga, para Once Caldas y Jaguares de Montería o Jaguares de Córdoba. Pero a pesar de que nació en esa zona, no se hizo futbolísticamente al 100% como profesional en Medellín. Y reviso todos estos casos, salvo el de Didier, ¿verdad?, que nació en Pizarro Chocó, que ha tenido arraigos en Medellín, que el profesor Hernán Darío Gómez lo conoce, y el de Juan Fernando Quintero, Nestroza, Jefferson Martínez y Pablo Rojas nunca habían trabajado con él en un equipo aparte que fuese el Junior de Barranquilla. Entonces yo creo que ese tema de la rosca paisa hay que mirarlo muy bien. Sí, que se habla de otros jugadores, pero una cosa es lo concreto y otra cosa es lo que se rumorea
de llegada de jugadores. El profesor Hernán Darío Gómez puede querer al Independiente Medellín todo lo que usted quiera, o al Atlético Nacional, o a las Águilas Doradas, o a Envigado, y traer lo mejor de sus jugadores. Pero una cosa es el pensamiento del profesor Hernán Darío Gómez y otra cosa es que los jugadores lleguen acá. Que lleguen acá. Ese es un detalle para tener en cuenta. ¿Qué opinión tiene de todo esto? Nos gustaría, por supuesto, escuchar su pensamiento, su sentir, su opinión de todo lo que estamos conversando acá, justamente presentándoles en esta producción del ámbito y nuestras plataformas digitales. Pero entonces, si yo reviso, aparte de lo de Pablo Rojas, ¿qué otros jugadores de los que están cercanos o que ya están trabajando con el equipo son de la región antioqueña o son de Medellín? Y el único, aparte de Pablo Rojas, que es nacido en Apartadó y que lo trajo el profesor Hernán Darío Gómez y la junta directiva, el Junior, que es la única incorporación hasta aquí, yo encuentro lo siguiente. Jefferson Moreno, que es promovido del Barranquilla, pero que todavía no está fijo en el conjunto del Junior de Barranquilla. Lateral derecho, hermano de Daniel Moreno, 19 años, pero él no está fijo en el equipo. Él apenas está uniéndose con el grupo, juntándose con el grupo profesional, y si logra pasar todos esos trabajos muy bien, se quedará. Pero si yo miro las hechuras futbolísticas de Jefferson Moreno, como su hermano Daniel Moreno también, encuentro que Jefferson Moreno fue aquí en el Barranquilla. Entonces, sigo preguntándome y les consulto a ustedes, ¿dónde está la famosa rosca paisa? ¿Dónde está esa rosca antioqueña que tiene el profesor Hernán Darío Gómez? Y revisamos todos estos conceptos para dejar claridad de que no es un batallón de antioqueños que hay acá, sino un grupo de jugadores que ya ha estado desde gestiones anteriores, Julio Comesaña, Juan Cruz. En el tiempo de Juan Cruz llegó Jefferson Martínez, por ejemplo. Estuvo el profesor Arturo Reyes. Entonces, ese tema hay que entrarlo a revisar por parte de los medios de comunicación, que muchos de ellos increíblemente les estoy escuchando hablar eso, y lo digo con todo el respeto, y también del colectivo juniorista en general, en la ciudad, en el departamento, en el país y en el mundo entero. Los escucho hablar de un tema, de una rosca paisa que yo reviso y la verdad, salvo los nombres que he mencionado, el de Inestrosa, el de Quintero, el de Jefferson Martínez, y ahora con Pablo Rojas, que nació en Apartado, pero que no hizo futbolísticamente profesional su carrera en Medellín hasta aquí, ni en el departamento de Antioquia, el resto no se ha finiquitado ni se ha marcado otra situación. Y volvemos, insistimos mejor, el profesor Hernán Darío Gómez tiene una idea con jugadores que él conoce, que es una cosa distinta a decir de que el Junior se va a llenar de antioqueños, como si el ser antioqueño fuese una pandemia o fuese un virus o una cosa así. No, al contrario, si es buen jugador, bienvenido sea. Ahora, que en tiempos anteriores, como por ejemplo con el profesor Arturo Reyes, estábamos de acuerdo con la costeñización del equipo, maravilloso, efectivo, pero si yo reviso, muchos de los jugadores que son de la región, inclusive se les está pidiendo la salida porque no han rendido, porque no han tenido el sentido de pertenencia con la camiseta. Pero yo reconozco por lo menos en Freddy Inestrosa que ha tenido pulmones en los partidos que ha jugado y ha estado de buen nivel y ha tenido mayor producción inclusive que otros jugadores que están de la región en el equipo profesional. Para hacer ese comparativo. Entonces no solamente eso puede determinar. Como cuando el ejemplo del Junior del profesor Diego Edson Umaña en el 2010. No, es que ese equipo está lleno de bayunos, del Valle del Cauca. Y ese equipo terminó siendo campeón. Y ese equipo tenía sentido de pertenencia y jugaba bien. Y los jugadores que hay, salvo el momento, la situación que han tenido, las irreverencias futbolísticas o no futbolísticas, son buenos jugadores. Son buenos jugadores. Y en algún momento van a tener que mostrar su condición futbolística. Esto no es responsabilidad del profesor Hernán Darío Gómez. Eso hay que mirarlos también, porque me estoy basando en los números, en la realidad,
en las estadísticas. Eso hay que tenerlo presente. Voy con el caso de Víctor Moreno. Una cosa es que Víctor Moreno, sus 2 últimos años o el último tiempo, lo haya jugado en Independiente Medellín. Pero que Víctor Moreno sea antioqueño es una cosa falsa. Víctor Moreno nació en Novita, Chocó, y tiene 2 años en Independiente Medellín. Víctor Moreno inclusive venía de Alianza Petrolera y de otros equipos en el fútbol colombiano, antes de llegar a Independiente Medellín. No nació futbolísticamente en Independiente Medellín. Que lo conozca el profesor Hernán Darío Gómez es una cosa distinta, pero él no se hizo como tal en Independiente Medellín. Profesionalmente. Hablo profesionalmente. Una cosa son categorías de base o juveniles y otra cosa es hacerse profesionalmente. Pero yo reviso los otros 3 jugadores que están en carpeta y que están a punto de sellarse sus negociaciones. Santiago Mele es uruguayo. Emanuel Olivera, Gonzalo Lencina, ellos son argentinos. Y no han llegado todavía a la ciudad de Barranquilla. Ellos están en un plan de gestión para firmar con Junior de Barranquilla. Hay inclusive acuerdos y detalles que se van a tener que finiquitar ya para después hacerse exámenes, después y firmar y todo lo demás con el Junior de Barranquilla. Pero eso es un asunto muy distinto. Pero entonces yo reviso toda la planilla que tuvo el Junior con el profesor Arturo Reyes y el profesor Hernán Darío Gómez en el semestre que está por cerrar de esta apertura, y me voy a encontrar, salvo los nombres que he mencionado y lo que hemos proyectado para todos ustedes, esto. Sebastián Viera, que ya no está en Junior, nació en Florida, Uruguay. Jaime Acosta nació en la zona bananera, en el Magdalena. Sebastián Araujo nació en Barranquilla. Howell Mena, que ahora está en el Barranquilla, nació en Florida Blanca, se hizo en las categorías juveniles del Barranquilla. Nació en Florida Blanca, Santander, Howell Mena, que reitero, está en el Barranquilla. Iván Escarpeta nació en Cartagena, se hizo en las canteras del Barranquilla. César Haidar nació en el Swan, departamento del Atlántico. Dani Rosero, que fue el primero en salir, que se fue para Estados Unidos, nació en Bogotá. Alfonso Cimarra nació en Cartagena. Federico Anduesa nació en Juan Lacase, Uruguay. José Ortiz, que ya no está en Junior, estoy hablando del primer semestre y juntándolos con los que están. José Ortiz nació en Tumaco, departamento de Nariño. Edwin Herrera nació en Cartagena. Nilson Castrillón nació en Caloto, Cauca. Walmer Pacheco nació en Soledad. Germán Gutiérrez en Malambo, departamento del Atlántico. Amaury Torralbo, que ya está en Equidad otra vez, en Cartagena. Carlos Sierra y John Vélez, de Barranquilla. Homer Martínez, de Malambo. Enrique Serge, de Sabana Larga. Leider Berrío, de Montería. Luis Cariaco González nació justamente en Cariaco, estado Sucre, en Venezuela. Vladimir Hernández nació en Arauca. Se hizo aquí futbolísticamente en Barranquilla. Omar Albornoz nació en Cartagena. Jordan Barrera nació en Soledad. Leider Verdugo es de Malambo. Si miro los delanteros, Brian León, que ahora está en Independiente Medellín, pero que estuvo el primer semestre con Junior, nació en Turbaco, departamento de Bolívar. Andrei Estupiñán en el Charco, Nariño. Luis Sandoval, que se habla que están hablando con él para ver cómo está, si hay una mejoría para regresar otra vez con él al Junior de Barranquilla. Nació en Soledad. Y Carlos Vaca nació en Puerto Colombia. Si yo saco esta cuenta, encuentro del primer semestre 2 uruguayos, Viera y Anduesa. Un venezolano, Cariaco González. 1 de la zona bananera. 1 de Barranquilla, o 2 de Barranquilla mejor. 3 de Florida Blanca, 5 de Cartagena, 1 del Swan, 1 de Bogotá, 1 de Tumaco, 1 de Caloto, Cauca, 3 de Soledad, 3 de Malambo, 1 de Sabana Larga, 1 de Montería, 1 de Arauca, 1 de Turbaco,
uno del Charco Nariño y uno de Puerto Colombia. Y sigo preguntando, ¿dónde está la famosa rosca paisa? Porque si es una rosca paisa, deberían ser por lo menos 10, 11 jugadores que vienen de esa región antioqueña, que los traiga el profesor Hernán Darío Gómez y se llene ahora sí el Junior de antioqueños. Y que la mayoría de los jugadores que estén en cancha sean de Antioquia, o en la titular, o en el banco de suplentes. Pero eso hasta aquí no lo estoy viendo. En realidad, si es por nacimiento, ¿y qué es lo que estamos hablando justamente? Lo de la rosca paisa o lo antioqueño es por el nacimiento o por lo que se han hecho futbolísticamente. ¿De qué tema estamos tocando? Eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. ¿Están de acuerdo con el tema que estamos tocando? Porque si miren lo que estamos diciendo acá, miren lo que estamos compartiendo para ustedes. Este Junior tiene jugadores de distintas ciudades y de regiones del Caribe, y tiene jugadores cartageneros, inclusive. Hay 5 jugadores de Cartagena. Y si voy por el lado de los que están, aparte de Jefferson Moreno, que ya lo mencioné, que es de Apartadó, ¿verdad? Pero que se hizo aquí futbolísticamente, encuentro Kevin Padilla Madrid, que también fue promovido del Barranquilla como Jefferson Moreno, nació en Tumaco, Nariño, y pasó por por Jaguares y por el conjunto ahora del Barranquilla Fútbol Club. Y encuentro también de los sub-20 a Camilo Acosta, mediocampista, nacido en Santo Tomás en el Atlántico. Esteban Mercado, extremo ofensivo, nacido en Soledad, aquí en el Atlántico. Y Carlos Daniel Durán, que me aparece como atacante, nacido en Bucaramanga. Entonces, si redondeamos, ya para ir cerrando, todo esto, encuentro que hasta aquí, los jugadores que han firmado solamente con Junior y que vienen de Medellín o de Antioquia, son uno de Apartadó, que todavía no está fijo que se vaya a quedar en el equipo, que está promovido y está trabajando para ganarse un puesto, Jefferson Moreno. El otro, Pablo Rojas, que es nacido en Apartadó, Antioquia, pero que no se hizo futbolísticamente profesional en Medellín. Y de ahí en adelante no encuentro más. No es que Andrés Mosquera Marmolejo, no es que Jason Quiñones, no. Mientras no estén aquí, no podemos decir que van a llenar el Junior de antioqueños. Mientras hay que tener cuidado con lo que se dice y hacer los análisis como deben ser. Los leo. ¿Qué opinión tienen? Dejen sus mensajes en la cajita de comentarios. Este es un punto en el cual puede causar controversias o polémicas. Que por favor los mensajes, sus opiniones sean con respeto, porque aquí lo que buscamos es llegar al punto de equilibrio y mirar las cosas como son. El profesor Hernán Darío Gómez tiene su intención de armar su equipo como técnico hoy día a su manera, pero atendiendo una cosa, independientemente de que digan que se quiere sacar a Carlos Vaca, no por un tema solamente médico, sino porque no es del gusto del cuerpo técnico, o que ya salió Sebastián Viera, no por una situación de que venía de una lesión ni mucho menos, sino porque al técnico no le gustaba. No, sacando eso independientemente y mirando las realidades, cuando se habla de la rosca paisa y se encuentran las realidades y uno las mira y las plasma, como estamos haciendo en este momento, encontramos que el equipo Tiburón solamente tiene un jugador nacido en la región antioqueña, pero de resto, aquí, salvo los nombres que se mencionan, solamente hay una sola firma. El resto son jugadores del extranjero. Espero que esta producción que hemos entregado aquí en el ámbito para todos ustedes sea de su agrado, pero que también hagamos el análisis. Los invito a hacer el análisis. Vuelvo y les insisto, con respeto. Por supuesto, si están de acuerdo, está bien. Si no, no pasa nada. Las opiniones son diversas. Las opiniones no tienen que ser todas a favor. No. Todo lo contrario. Usted puede opinar, pero siempre y cuando sea con el respeto debido. Y aquí vamos a estar, por supuesto, llevando todas las producciones. Nos vamos para la calle porque hay que seguir buscando material para todos ustedes. Es nuestro compromiso en el ámbito
y nuestras plataformas digitales. Suscríbase a nuestro canal del ámbito, active la campanita de notificaciones, dele a compartir en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Acompáñenos con un like si les gusta lo que hemos proyectado para ustedes. Si por supuesto en la cajita de mensajes usted quiere o tiene una opinión, sea favorable o desfavorable del tema que estamos tocando, los leemos. Pero eso sí, yo sigo insistiendo con el tema del respeto, porque últimamente estamos tomando el tema de redes sociales para, por cualquier cosa que se diga, insultar. Y esa no es la manera. Se puede opinar, se puede pensar distinto, pero siempre con respeto. Y esa es la invitación para todos ustedes. De todo corazón, muchísimas gracias. En la dirección general de nuestro Leonardo Cepeda, con Amparo Leal, con por supuesto todo este grupo técnico, humano y de producción del ámbito, hoy con Camilo Páez en la producción y sonidos. Un abrazo, se despide de todos ustedes Richard Martínez Blanco. Elambito.com